¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes y los que nos acompañan a través de las redes sociales. Vamos a empezar con la primera mesa de este foro, eh, que tiene que ver como una parte importante de la estrategia del gobierno de la ciudad para la reactivación económica y que surge, como ya nos comentaron en la presentación, pues como resultado de este paquete de medidas que presentó el gobierno de la ciudad, de cómo apoyar a que se reactive la economía en la ciudad en general y en específico, pues lo que tiene que ver con el sector de la construcción, que es el que nos importa y nos tiene aquí a todos nosotros, ¿no? Sin duda, en los últimos 2 años, de manera paralela, hemos trabajado los colegios y toda la industria de la construcción, pues muy cercana al gobierno de la ciudad y sobre todo a la CEDUBI, buscando hacer sinergia, pues para no detener la máquina que implica la construcción, que no solo tiene un beneficio para quienes construyen, sino para gran parte de la población por el efecto de la derrama económica que eso implica. Y pues eso nos ha llevado a estar muy cerca a todos ellos, a todos los actores dentro de la administración. Esta mesa, la primera mesa que tiene que ver con el eje 2 de esta estrategia, que son de los nuevos instrumentos de apoyo a la construcción, la vivienda y la economía en general, está enfocada a conocer uno de los grandes temas de la ciudad que tiene que ver con el impacto urbano. Sin duda, y yo sí quería empezar haciendo un análisis de por qué estamos hoy en este tema del impacto urbano y la importancia y el reconocimiento que hago de lo que ha hecho CEDUBI y el gobierno de la ciudad por generar esta nueva estrategia de simplificar tiempos. Es que si hacemos un recuento de la normatividad que hoy nos tiene haciendo impactos urbanos, pues es una normatividad que viene del 97, ¿no? Del año pasado, que medio se actualizó en los 2000 y que la visión del desarrollo de la ciudad no era otra más que verticalizar la ciudad a través de la fusión de predios, ¿no? De buscar integrar más predios porque no había grandes predios en la ciudad, integrarlos, potenciarlos con una norma, ya sea de vialidad o alguna otra estrategia, y lograr los grandes desarrollos. Ese era, digamos, en términos prácticos de construcción, la visión de los programas delegacionales que hoy nos rigen. Y que pues llega un momento en que chocan con el tema de la construcción y se vuelven, con el tema de la Constitución, que le da mucha entrada a los vecinos, a la opinión vecinal, y entonces cualquier desarrollo que rebase la altura de sus casas se vuelve pues algo que no quieren tener, ¿no? Junto. Y eso ha generado pues una dinámica compleja, no solo para los que desarrollan, sino también para quienes tenemos hoy en la mesa, que me voy a permitir presentar, porque el objetivo de esta mesa es precisamente que conozcamos esta nueva estrategia que se tiene para impulsar el desarrollo de estos grandes desarrollos. Además tenemos gente que va a hablar, digamos, del lado de esos grandes desarrollos y del lado de los pequeños desarrolladores, otra parte de la construcción que tiene que ver con platicaba con Enrique ahorita, un 30% de esa población que no tiene ese espacio de beneficio que generan esos instrumentos nuevos que se están generando y que también tienen voz en esta mesa porque son una parte importante de nuestro gremio y que queremos ver cómo podemos incorporarlos o que se visualice que también hay que generar instrumentos que los beneficien y los apoyen para ese otro sector, ¿no? Entonces, perdón por empezar por la introducción, pero quería plantearles por qué tenemos estos invitados en la mesa y entonces partimos de eso para presentarles primero al secretario Rafael Gómez, al maestro Rafael Gómez, Gregorio Gómez, que actualmente es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya lo presentó Noranto. Leeré una breve síntesis de su currícula. Es licenciado en Asentamientos Humanos por la UAM, maestro en Desarrollo Regional en el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, Baja California, y estudios de maestría en Planeación Metropolitana por la UAM, y ha participado de manera vertiginosa y ascendente, lo cual me sorprende y lo felicito por eso. O sea, se rompió récord en ese sentido, en pasar de director a director general y actualmente secretario de la CEDUBI. Muchas gracias, Rafa, por estar aquí. Nos acompaña también Enrique Telles, quien actualmente es el presidente de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios de la ciudad, y también nos acompaña, gracias Enrique por estar aquí, y el arquitecto Isaías Espinosa, quien es arquitecto desarrollador por sus propios proyectos de pequeña escala, ¿no? Y que lo invitamos justamente para hacer esa contraparte de conocer qué es lo que pasa.
Fue reactivar la economía. Cuando nos dan una instrucción tan general, necesitamos generar instrumentos muy eficaces y sobre todo evitar el error, para lo cual tenemos que ensayar diferentes alternativas. Entonces, encontramos, como dicen ahora, áreas de oportunidad. Una es, existen, a partir de la información que pudimos colectar, más de 1,5 millones de metros cuadrados construidos de oficinas desocupados sobre vialidades principales, los corredores. Otro, la vivienda que se está produciendo o que se venía produciendo está destinada a sectores que no pueden comprarla, está arriba de 2,5 millones, hasta el cielo es el límite, ¿no? Otro de los temas es, tenemos zonas céntricas de la ciudad despobladas prácticamente. Tenemos la necesidad de combatir, y así lo digo, gremios que se fueron consolidando al interior del gobierno y trabajar de manera conjunta y coordinada al interior de las dependencias que conforman un solo gobierno. Entonces, en ese sentido, nos dimos a la tarea de cumplir primero esta instrucción, reactivar la economía, buscando incentivar a quienes se dedican a la industria de la construcción en aquellos mecanismos que de manera efectiva les permiten generar confianza en los inversionistas para que las obras pasen de ser un documento a excavaciones, a cimentaciones y a construir nuevas edificaciones, ya me lo decía un arquitecto aquí presente, a que el señor de los tacos pueda venderle a los albañiles, porque si no, la economía de la ciudad se detiene. Entonces, encontramos 4 instrumentos. Voy a dar una breve lectura del tema. El primero de ellos es la reconversión, es un acuerdo, todos estos acuerdos se publicaron el 22 de marzo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El primero de ellos es reconversión de oficinas e industria a vivienda. El segundo es la conformación de lo que se denomina la ventanilla digital y única para impacto urbano y autorización de impacto ambiental. Se crea con esto la Comisión de Impacto Único. Enseguida tenemos el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, nosotros lo denominamos PRUVI, y finalmente un acuerdo de facilidades con el Instituto de Vivienda, que no se le ha dado mucha difusión a este acuerdo, pero que consiste en que los proyectos que desarrolla el INVI ya no tienen que ser evaluados por SEDUBI, los registramos y con el INVI las organizaciones llevan a cabo sus proyectos y pueden construirlos. Esto pareciera una cuestión sencilla y tangencial, pero el Instituto de Vivienda tiene ahora todas estas facilidades para trabajar. Y finalmente, sin necesidad de publicación, se elaboró y se registró el Plan Maestro para la Zona Rosa. Este Plan Maestro es uno de los instrumentos con los que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda trabaja. Uno de los descubrimientos que yo hice al inicio de la gestión en la Secretaría fue que tenemos instrumentos, así como los médicos tienen bisturíes, las enfermeras tienen jeringas, el desarrollo urbano tiene instrumentos. Estos instrumentos son los polígonos de actuación, las normas, la determinación de límites de zonificación, aclaración de zonificación, el impacto urbano y la habilidad para manejar estos instrumentos permite dar viabilidad a lo que se pretende en esta ciudad. Lo que pretendemos, además de reactivarla, es darle una
faceta, una faz diferente, porque la Ciudad de México, además de ser la capital del país, es una ciudad inserta en el conjunto de ciudades mundiales que compiten por radicar capitales internacionales para dar empleo y generar activación económica en todos los sentidos. La ciudad tiene grandes valores, uno de los grandes valores es el patrimonio cultural y la vocación turística. A partir de ahí, asumiendo esto, estamos dándole vida a la ciudad y utilizando nuestros instrumentos. Me voy a centrar entonces en el tema de el segundo acuerdo que se publicó, que tiene que ver con el impacto unificado. En este acuerdo se resume la simplificación de trámites para la obtención de dictámenes de impacto urbano y autorización de impacto ambiental, aunado a la reducción del tiempo que conlleva este proceso y es respuesta a la sentida demanda de inversionistas del sector de la construcción. Al platicar con todos los desarrolladores inmobiliarios, y digo todos porque así es su manifestación, es lo que sucede o sucedía en la SEDUBI y en la SEDEMA es el tiempo que lleva la autorización. Un comentario que nos hacían alguna vez, yo quisiera que mi trámite pudiera fluir en un máximo de 6 meses. Nosotros encontramos varias cosas. Si tú me presentas una hoja y me dices que quieres hacer un edificio de 30 niveles, difícilmente te puedo dar eso. Tienes que completar 5 variables en tu expediente, que son los documentos legales. Sí, no ajusta la escritura por unos 300 metros y somos 4 predios, entonces pues no cierran los polígonos, pero te lo traigo en 2 meses, mientras dame la autorización. No. Tu proyecto arquitectónico tiene una tabla de áreas que no cuadra con lo que dice tu memoria arquitectónica. Bueno, pero son 1000 metros, o sea, no te preocupes, rápidamente lo subsanamos, ¿no? El poder está concedido a una persona que ya no existe, o que se salió, o que manifestó que ya no quiere estar. Bueno, yo hablo con él, pero mientras acelérale, ¿no? Y así cada uno de los trámites, les decimos, la solicitud que presentaste no cuadra con la superficie que tú pretendes desarrollar. Bueno, otra vez, son 2000 metros, ¿por qué me pones trabas? Ustedes solo ponen trabas. ¿Quién llenó esto? Ah, no sé, pues el gestor, ni modo que yo. ¿Y quién va a hacer el edificio? Claro que nosotros. Entonces, por favor, cuida esos detalles. Pero son detalles, no. Al que revisan papel por papel, hoja por hoja, es al que emite la autorización. Y si uno no tiene el cuidado de revisar todos estos procesos dentro del trámite, entonces hay problemas. Nos costó mucho trabajo. Ahora tenemos una fase que le llamamos preregistro. Nos presentan toda su documentación vía digital, revisamos que esté completa, porque como es digital, ponen una carpeta en PDF y dice documentos legales, le damos clic, página en blanco. Entonces, revisando que sus expedientes estén completos, entonces damos ingreso. De ese ingreso, y esta es la gran innovación, toman las secretarías de movilidad, de gestión integral de riesgos y protección civil, del sistema de aguas y la Secretaría del Medio Ambiente, además de SEDUBI, toma la información que requiere, la evalúa, emite una prevención si se requiere para aclarar faltantes y en un lapso no mayor a 60 días hábiles cuentan con una autorización en materia de impacto ambiental y el dictamen positivo en materia de impacto urbano. Esto lo hicimos sin vulnerar y sin necesidad
de modificar la Ley de Desarrollo Urbano y su reglamento, ni la Ley de la Tierra. Es con lo que tenemos en la mesa hacer un nuevo procedimiento para evaluar de manera conjunta. Y la pregunta es, ¿dónde? Se evalúa, el día 28 de marzo, se instauró la Comisión de Impacto Unificado. Esta comisión, la llamamos ya, ahora está también teniendo su bautizo, la CIU, sesiona todos los lunes y miércoles de 17 horas en adelante y participan representantes de estas secretarías que mencioné, además del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la Agencia Digital de Innovación Pública y la Secretaría de Gobierno. ¿Por qué? Porque hay proyectos cuya dimensión es tan grande que antes de que se plasmen en papel, hay que dialogar con los vecinos la viabilidad, porque la discusión, lo decía el ingeniero presidente del Colegio de Ingenieros, una de las llaves de la ciudad es el agua. Si no hay agua, los proyectos no van a funcionar. O si requieren obras de reforzamiento muy amplias, tenemos que hacerlo del conocimiento del desarrollador para que en esa medida contemple la viabilidad de su proyecto y lo evalúe. Una vez teniendo esa discusión y con los documentos ingresados, esta comisión, la CIU, trae al desarrollador y le pide que presente cuál es su proyecto, en qué consiste. Una vez que nosotros lo evaluamos, conocemos cuáles son sus variables centrales, cómo va a impactar, y ahí cada una de las áreas define qué medidas de integración, compensación deben de cumplirse para que ese proyecto se concrete. Esto lo platico tan sencillo, pero nos ha permitido ya destrabar alrededor de 25 obras que estaban ahí, que no podían fluir. ¿Por qué? Porque fuera que decían, cuando termine contigo, que pase conmigo, déjame revisar y te aviso. Eso se terminó. Hoy la CEDUBI se ha erigido y Enrique ha sido testigo de todo este proceso de parir una nueva estructura administrativa fluida para que por parte de la autoridad cumplamos y por parte del desarrollador asuma que tiene que desarrollar estas obras de reforzamiento, de mitigación, de compensación y mejorar el espacio público y el entorno de su proyecto para que se pueda insertar en la ciudad y pueda construirse. Si nosotros tenemos toda esa facilidad de que en 60 días tenga su autorización, posteriormente obtenga su manifestación de construcción y se ponga a trabajar. O incluso haciendo uso de los acuerdos que publicamos el año anterior, que asuma el compromiso de en un año tener todos sus permisos y pueda iniciar obra. Ya tenemos casos que ha sucedido. Firman un acuerdo, nos dicen voy a gestionar todo y mientras permíteme trabajar. Esto también es una gran innovación. Con las 16 alcaldías nos hemos acercado a decirles, por favor, estos acuerdos que tienes en tu alcaldía, no los clausures, no los suspendas. Tiene el compromiso de que va a gestionar y va a obtener sus autorizaciones con nosotros. Y hemos tenido gran respuesta de parte de las alcaldías, independientemente del color. Ha sido una gran respuesta de parte de las alcaldías, porque somos órdenes de gobierno que tenemos diferente vocación, pero tenemos la misma necesidad de activar la economía de la ciudad. Hoy por hoy esta comisión es de verdad un honor que nos confirió la doctora Sheinbaum de presidir y emitir en una sola dependencia los documentos que involucran a por lo menos 5 dependencias de la ciudad o más. Y hoy esa comisión funciona con los desarrolladores sentados en la mesa, los peritos en desarrollo urbano o la persona que provee los servicios ambientales. Esto es una gran innovación
y está siendo bien recibido por la ciudadanía. Otro de los casos que nos interesa que se conozcan es la emisión y registro del Plan Maestro para la Zona Rosa. La Zona Rosa está ubicada, todos la conocemos, entre Reforma, Avenida Chapultepec y desde Lieja hasta la Glorieta Insurgentes. Son alrededor de 27 manzanas que contrariamente solamente tienen un aproximado de 3,000 habitantes. O sea, prácticamente está despoblada y los usos que hay son los que han resistido todos los vaivenes de la economía y se han venido deteriorando. Hoy lo que pretendemos es, a través de incrementar el potencial de construcción, dar facilidades para que estos predios se puedan fusionar y puedan crecer en altura, sobre todo con un tamaño de vivienda más pequeño. Y esto se logra a través del Plan Maestro, adquiriendo potencial y sobre todo teniendo estas mismas facilidades que ya les mencioné. Esto entendemos que es un instrumento que ya está funcionando y Enrique también, disculpen que lo mencione continuamente, pero es una de las personas que tiene predios y proyectos en la Zona Rosa que este tipo de instrumentos les va a dar facilidades para que en el corto plazo los inversionistas que los respaldan tengan la confianza de autorizar que se inicien estos proyectos. Yo quisiera dejar hasta aquí la participación para no ser redundante y más bien estar dispuesto a que tengamos un diálogo en todas las preguntas que tengan, con todo gusto las responderemos hasta donde podamos. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Rafa. Sí, efectivamente, entiendo que hay una mesa donde se va a detallar más a fondo el tema de la colonia, ¿cómo se llama? De la Zona Rosa, que creo que es muy importante porque desde hace años tiene ahí un empuje que es necesario darle. Y lo que me gustaría, digo, en mi papel de perito en desarrollo urbano me queda claro el trabajo que está haciendo Seduvi, lo cual reconozco con valor y con importancia, y como decía, entiendo que retomar esta normatividad y tratar de impulsarla a través de estos beneficios parciales donde puedes empezar sin tener estrictamente toda tu documentación de trámites y permisos, pues es sin duda un detonante de la economía, y me gustaría que Enrique nos platique un poco precisamente esa parte, ¿no? ¿Qué efectos tiene esta reducción de los tiempos en materia de los grandes desarrollos, ¿no? Y qué perspectiva tienen desde la ADI con esta estrategia que nos está proponiendo Seduvi? Claro. Si me ayudas, Enrique. Ahí está, sí que es el otro. Exacto. Perdón. Gracias, Tomás. A ver, yo quisiera empezar, ahora me toca a mí hablar de Rafa, ¿no? Y creo que quiero empezar porque desde que llegó Rafa a la Secretaría hace muchos años, 3, pero más importante, desde que tomó la posición de secretario hace algunos meses, muchos meses, porque tengo que admitir que los 3 años y los meses, yo también los he vivido en el ADI y han sido muy intensos y muy largos, ¿eh? Pero creo que estamos llegando a una primera meta que es, hay que dar un gran aplauso al gobierno, al trabajo de Rafa, a la visión de la doctora Sheinbaum, por crear este impacto urbano único. Es una cosa que nosotros los desarrolladores veníamos pidiendo, solicitando hace más de 20 años y hemos logrado gracias al trabajo conjunto. Es también en los últimos 4 años la primera vez que nos sentamos con una visión conjunta de ciudad, de reactivación económica, y eso creo que queda de manifiesto en los logros. ¿Qué vamos a poder lograr en un solo trámite, que antes parecían que eran 2, pero realmente eran como 6, obtener de parte de la ciudad la autorización para realizar
obras de más de 10,000 metros cuadrados para el caso de vivienda y para el caso de oficinas o usos mixtos de más de 5,000 metros cuadrados, hasta los grandes desarrollos. Y creo que eso es muy importante. Creo que el hecho que tengamos estas mesas de trabajo donde todos los actores nos sentamos y, por un lado, los actores llegan con la tarea hecha, porque yo ya he estado en las mesas de trabajo y por eso lo digo y lo digo con confianza, llegan con su tarea hecha y a lo que llegamos es a resolver dudas y problemáticas, porque muchas veces estos proyectos representan un reto para la ciudad, para la autoridad, para los vecinos y para el desarrollador. Entonces, en esa mesa trabajamos para llegar a la mejor solución posible, a la aprobación y a la definición de todas las medidas de mitigación, integración que se requieran para que esos desarrollos puedan crear una mejor ciudad, una ciudad más vivible para los mexicanos y como en la introducción se comentó, el que podamos vivir cada vez más cerca de nuestros trabajos, de las escuelas de nuestros hijos y que tengamos una mejor optimización de los tiempos que los mexicanos, ahora sí que los chilangos tenemos en la Ciudad de México. Entonces, déjame empezar porque creo que es un gran logro, creo que Rafa fue el que lo puso en la mesa y la doctora Sheinbaum y el resto del equipo, incluyendo la secretaria de Finanzas, el secretario de Medio Ambiente, la secretaria de Medio Ambiente, el secretario de Transporte y Movilidad, tomaron y lo llevaron a muy buen término. Entonces creo que me gusta mucho. Creo que eso va a permitir detonar nuevos proyectos como ya lo está haciendo. Creo que hasta hace unos meses, cuando pensabas en un proyecto de gran envergadura, sabías cuándo empezaba el proceso, suponías y agendabas para 2 años en el mejor de los casos, y digo, experiencias personales, a veces duraba 4 o 5 años. Y más cuando, como yo he llamado, pasabas por las 7 casas, porque no solo pasabas por la Ciudad de México, sino tenías que ir al gobierno federal en muchas ocasiones para ver temas de INA, INBA, Comisión Nacional del Agua o la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Entonces, era un peregrinar de las 7 casas. Hoy tenemos esta mesa que nos permite agilizar, que si hacemos bien la tarea nosotros, y reconozco lo que dijo Rafa, de que a veces no hacemos bien la tarea nosotros y llegamos con, me faltan 1,000 metros, pero no te preocupes, ahorita te los encuentro, pero también ellos han reconocido, por ejemplo, así el ejemplo, Rafa, de que, oye, mi terreno, pues hay una diferencia en escrituras de 300 metros o de 5 metros. Y nosotros antes teníamos que hacer llevar unilateralmente el trámite para corregirlo, y hoy el gobierno de la ciudad ha reconocido que son corresponsables con nosotros y vamos de la mano a resolver el tema. Entonces, esta idea de que lleguemos todos con la tarea hecha a estas mesas de trabajo, que sea digital, que sea transparente y que todos conozcamos lo que se ingresa y lo que sale, es importantísimo. Y que el tiempo que agendábamos 2 años, que podía ser a 4 o 5 años, hoy tengamos un compromiso, que además de todo, en las primeras mesas hemos visto que es lograble y que además de todo se puede reducir de 6 meses una vez que todos hicimos la tarea, es extraordinario. Ahora, creo que como todo, este es un primer gran escalón y sé que vamos a trabajar porque el siguiente nivel de certidumbre para los inversionistas y el desarrollador es entender con más veracidad, no necesariamente de saque, cuáles son las medidas de mitigación, integración, etcétera, sino el rango de valor que pudieran ser estas. Sé que es muy complicado y más en una ciudad como la Ciudad de México,
donde tenemos rezagos muy importantes en infraestructura, no solo en generar nueva infraestructura, sino en dar mantenimiento a la infraestructura existente, que este gobierno ha hecho uno de los esfuerzos más grandes que se han hecho en los últimos 20 años, pero creo que tenemos que seguir hacia allá y estoy seguro que con el liderazgo de Rafael y la colaboración de la Secretaría de Finanzas y la visión de la jefa de gobierno, vamos a acabar en los próximos años con algo que todos estemos convencidos que es el buen camino para hacerlo. Ahora, creo que hay cosas también que hacer para los desarrollos de menos de la marca para llegar a la mesa, y estoy seguro que Rafael lo tiene muy claro y está trabajando para que esto suceda. Gracias. Bueno, gracias, Enrique. Pues sí, efectivamente, también soy partícipe de esas mesas donde estamos trabajando en definir esta parte que genera incertidumbre para los pequeños y grandes desarrolladores, ¿no? El costo que implica adicional al que pueden medir, como es el costo de la obra, el terreno, todos estos temas, ¿no? Que se vuelve un dato importante para cualquier desarrollador siempre, ¿no? Y que si no lo tiene considerado desde su planeación inicial puede hacer que un proyecto se acabe cayendo finalmente. Entonces, esa parte sí la entiendo la complejidad que tiene el gobierno para hacerla. Y yo nada más quiero poner en la mesa para ahorita que podamos abrir la plática, un dato que alguna vez vino una exposición de que en los últimos 15 años se habían capturado por ingresos de derechos por los artículos 300, cerca de 4,000 millones de pesos, los cuales estaban lejos de haber sido canalizados al objetivo que tienen como tal en el Código Fiscal, que es la mejora en la infraestructura hidráulica, de movilidad y ambiental de la ciudad, ¿no? Y que tal vez si eso se hubiera canalizado, entiendo que pues el dinero entra a la tesorería y tiene una distribución distinta en función de las necesidades de la ciudad, pero que si así como entraron etiquetados se canalizaran, tal vez tendríamos mejores condiciones en donde entonces no se vería forzosamente al gran desarrollador como quien llega a comerse el agua que tenemos en la colonia, porque pues aportó una cantidad importante de dinero y así atrás vienen muchos y simplemente no se ha evolucionado en la mejora de la infraestructura, ¿no? Esa parte a mí siempre como perito en desarrollo urbano me ha generado tema y siempre lo pongo en la mesa porque creo que es un ejercicio que creo que la SEDUBI debe ser impulsar, así como SEDEMA tiene sus conceptos de cobro ya separados y que canaliza sus recursos para los temas, tal vez SEDUBI debería empezar a ser promotora de, pues por lo menos garantizar que parte de ese recurso se pueda efectivamente canalizar a esos objetivos para los que son pagados, ¿no? Porque eso haría una primera diferencia, creo yo, también en ese tema. Y bueno, la otra participación en la mesa que tiene que ver con Isaías, arquitecto, es precisamente la otra parte pues de los que conformamos el grupo de la construcción en la ciudad y que agremiados en el colegio vivimos día a día la problemática. Me gustaría, Isaías, que nos platiques desde tu experiencia y tus casos personales, cómo es el proceso pre-pandemia y durante la pandemia y post-pandemia del tema de la construcción para aquellos desarrollos que no caen en un esquema en donde la SEDUBI tiene que darles una autorización especial por el tamaño de sus proyectos, pero que definitivamente pues, se han enfrentado a la misma problemática que los desarrolladores. Entonces, si gustas darnos una platicada de ese tema, por favor. Sí, cómo no. Sí, para dar un panorama del grupo que yo pretendo representar, porque en realidad no estamos agremiados. Somos arquitectos o ingenieros que adquirimos una propiedad, generalmente es una casa habitación que ya está muy deteriorada o que tuvo problemas de sucesión testamentaria y por lo mismo también está abandonada. Muchas casas que hemos comprado ya no habita nadie y están en unas zonas que tienen una infraestructura que pues permite hacer un desarrollo habitacional. Nuestro rango de viviendas, pues, evidentemente, está condicionado al tamaño del predio, que son predios que van desde 200 metros, 300, 400, máximo 1,000 metros cuadrados, en donde normalmente desarrollamos vivienda con una superficie de construcción que rara vez rebasa los 2,000 metros cuadrados, 2,500. Andamos en un rango
de 2,000 metros en promedio. ¿Cuántas viviendas? Pues desarrollamos desde 6 viviendas hasta 25, 30 viviendas. El promedio tal vez ande como en 20 viviendas. Esto lo han visto en la ciudad, en diversas colonias, son pequeños desarrollos, y yo pienso que representamos en la producción de vivienda una parte importante de vivienda. Yo pensaba que representábamos un 40, 50%, me corrige aquí el compañero, me dice que probablemente ellos representan el 70% y nosotros el 30%. 30% que fuera es muy importante. La ciudad necesita aproximadamente, según varios datos, unos 40,000 viviendas al año, ¿verdad? Entonces, creo que la participación de nosotros es importante. Bien por esto de impacto unificado, o sea, es algo que pues se esperaba hace ya mucho tiempo. Sin embargo, nosotros no entramos ahí. ¿Por qué? Porque vamos a decir, los trámites, etcétera, ¿verdad? No llegan a esos rangos. Sin embargo, estamos inmersos en una serie de trámites muy lentos y que con el paso de los años se han ido haciendo engorrosos, complejos, a veces yo pienso totalmente innecesarios para construcciones tan pequeñas. Entonces, nuestro gremio generalmente tiene una poca capacidad económica y la resuelve con recursos muchas veces propios del patrimonio familiar. No es ese nuestro principal problema, lo resolvemos. La banca no nos da, por supuesto, créditos, a los pymes que hacen inmobiliarias no hay créditos. Para nuestra magnitud, claro, estamos hablando. Entonces, ¿cuál es nuestro principal problema? Los tiempos de los trámites. Eso es nuestro principal. Ahorita, actualmente, un trámite nos lleva más de un año para hacer un edificio pequeñito. Antes, estoy hablando hace 20 años, pues lleva 4 meses, 6 meses máximo, ¿no? Si a esto agregamos los tiempos del proyecto, pues estamos hablando ya de 2, 3 años para hacer un mini proyecto. Normalmente nosotros hacemos un proyecto cada 2 años, ahora ya va a ser difícil, ¿no? Ahora nos va a llevar más tiempo. Entonces, para nosotros fundamentalmente, nuestra propuesta va en el sentido de disminuir radicalmente los tiempos de respuesta. O sea, ¿cómo es posible que un trámite, traigo un caso real, para una factibilidad de servicio de agua nos lleve casi un año, ¿verdad? Nuestro consumo es mínimo, nuestros diámetros son de 3/4, ¿se tardan un año para autorizarnos un dictamen? No, porque el sistema de aguas tiene una información actualizada, debería ser hasta pública. Entonces, de un día para otro nos podían decir, ¿sabes qué? ¿Sí va a haber facilidades de agua o no las va a haber? Esto es kafkiano, un año para decirnos que sí, porque no nos la van a negar. Estamos bien ubicados, estamos en la zona urbana, ¿por qué un año? Hay otro trámite que también engorroso, que es el sistema alternativo de tratamiento de agua para utilización, es el agua pluvial. Esto debería de ser parte de la instalación hidráulica, cualquier ingeniero capacitado lo puede hacer. En sí, el método que nosotros utilizamos y que nos exigen para este tipo de edificios es muy sencillo. Pero se tardan también 8, 9 y hasta un año para recibirnos, porque se pasan en revisiones y entonces resulta que el gasto, que los metros cuadrados, que ya cambió el director del área, un año para un proyectito que no vale la pena, ¿sí? Ahora pasamos al punto nodal más problemático para nosotros, que es la declaratoria que se tiene que hacer para el cumplimiento ambiental. Esto realmente sí es absurdo.
nos piden trámites previos que no tienen que ver con ellos. A ver, tráeme tu factibilidad de agua, no la tengo, man. Tráeme tu autorización del sistema alternativo, no lo tengo. No me lo ha dado el señor, no te doy tu trámite, ¿verdad? Pero además nos piden información que ya no es de su competencia. Nos revisan el proyecto arquitectónico, los metros cuadrados, nos piden el uso del suelo, etcétera, y también se pueden ir medio año. Entonces, para nosotros realmente es desalentador. Pareciera ser que, eso supusimos hace unos meses, de que había una intención deliberada de las autoridades de la Ciudad de México de disminuir la construcción en la ciudad. Eso parece ser. O sea, nos están imposibilitando construir. Creo, yo hice un ejercicio, ¿verdad?, en que para cumplir con los aspectos de la declaratoria de cumplimiento ambiental, de acuerdo a la ley, bastaría con que nosotros nos comprometiéramos por escrito, o sea, una carta compromiso, en que aceptáramos realizar las acciones que ya sabemos que tenemos que realizar y que están en esta hojita, ¿sí? Son acciones muy sencillas. Después de todo el legajo que nos hacen hacer, que no sirve para nada, nosotros lo echamos abajo del escritorio, no lo volvemos a abrir. Pero ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿Para qué nos entretienen meses si con una carta compromiso firmada por el DRO y por el desarrollador nos pudieran autorizar esta declaración de cumplimiento ambiental, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Ejemplo, protección física del perímetro a demoler, control de dispersión y generación de polvos y ruidos, horarios de trabajo, contratar, muy importante, contratar al transportista que va a hacer el traslado y depósito de los materiales que debe estar en el famoso Ramir. Con eso ya tienen solucionado el problema. O sea, ya se sabe que esos residuos van a ser colocados donde debe de ser, que es lo más importante. Entonces, ese es un caso, ¿no? El caso de la factibilidad del agua, es decirnos sí o no. Yo recuerdo, no sé si todavía en la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes, uno iba a solicitar si el predio estaba clasificado y no. Llegaba uno y le decía así, lléname este formatito, 2, 3 palabras, no nos pedían ninguna personalidad, siéntese ahí. En 15 minutos nos daban la hojita donde nos decían si está clasificado o no. Eso es lo que deben de hacer. ¿Qué argumenta la autoridad? Falta de personal. Eso no es posible. Las delegaciones tienen personal en las áreas de estos que les llaman territoriales que no hacen nada. Ustedes vayan a las 11, 12 del día, no hay nadie, ¿sí? Entonces de ahí podían tomar personal. Otra cosa que dicen, se tardan en firmar, está en firma. Hay documentos que los firman hasta 6 personas, ¿cómo es posible? Y entonces está en firma, son meses. Y por otra parte, hemos visto que hay una carencia de personal técnico capacitado en algunas áreas, incapaces de tomar decisiones. Otro problema que nosotros tuvimos es las suspensiones de obra y las clausuras. Antes nos suspendían pues porque nos extorsionaban, ¿sí? Estoy hablando de antes, hago la aclaración. Actualmente el INVEA y los organismos de las delegaciones tienen la facultad de revisarnos, hacernos suspensiones temporales o clausurarnos definitivamente. Para una obra tan pequeña en que tenemos que encontrar ya a la licenciada, ¿verdad?, al licenciado, para defendernos, pues nos encarece costos, son tiempos. Entonces, esa es nuestra problemática. ¿La propuesta cuál es? Pues que nos hagan un programa similar al que están haciendo para el Instituto de Vivienda, a fin de que nosotros también podamos unirnos a este programa de reactivación económica. Tengo, por si
gustaran, ¿verdad? Propuesta por escrito y el caso real que les comentaba. Muchas gracias. Gracias, Isaías. Creo que es un tema muy importante y sí me queda claro que no está todo dentro de tu ámbito, Rafa. Sin embargo, ahora que eres quien encabeza el comité de evaluación de impactos únicos, pues sí puedes ayudar un poco en ese tema, que sé que lo conoces perfecto, que se trabaja en muchas mesas, porque yo creo que para los pequeños desarrolladores, sobre todo el tema ambiental, es el que hoy se ha vuelto totalmente fuera de razón, ¿no? Desde el concepto que es como una manifestación de construcción, que se supone que es una declaratoria de que voy a cumplir con las condiciones ambientales que la ley me impone, a que hoy se vuelva un trámite de revisión tras revisión y hasta que no le dé uno gusto con todo el proceso, inclusive de revisión del proyecto, ¿no? al tema ambiental, para que te dejen ingresar y entonces ya tengas tu declaratoria, cuando es una declaración de lo que vas a cuidar, y que está muy puesto, muy claro en la ley, y la cantidad de requisitos y peritos adicionales como el especialista en la vegetación y el topógrafo y todo eso que encarece esos costos para los pequeños proyectos, me queda claro que quizá haya que trabajar en un esquema de facilidades para ese concepto. Eso, tan solo desatorar para los pequeños el tema ambiental, se vuelve ganarle 5 o 6 meses al inicio de un desarrollo habitacional de pequeña escala. Eso podría ser, con una mínima acción, tal vez poder encontrar ahí un espacio de beneficio para esa parte que no forzosamente pasa por una evaluación en SEDUBI, ¿no? Y bueno, el certificado, si lográramos hacer que el digital fuera reconocido, aunque no coincide exactamente en la superficie, pero que el proyecto esté basado en la superficie, también ayudaría mucho, porque sí, eso también a veces es parte de lo que complica, ¿no? Pues bueno, yo creo que una parte importante y la que me gustaría resaltar es lo que comentó Enrique en el tema de la corresponsabilidad que SEDUBI ha adquirido con los desarrollos, sobre todo los grandes, en el sentido de ser promotor e impulsor de que vayan para adelante, ¿no? Y creo que no concluí en la entrada mi comentario de que reconozco que el generar ese instrumento que tiene estas condiciones de una normatividad que potencia en función del tamaño y que muchas veces no es tan transparente para los vecinos de cómo se logran esos grandes desarrollos y que se ven como irregulares, pues tiene un gran valor y por supuesto que creo que es lo que más que hay que apoyar a la autoridad en que esté promoviendo que se logren y que se consoliden en el corto plazo esos desarrollos, ¿no? Un poco me gustaría también ahondar y que todos comentaran el tema de la participación. Muchos de los agremiados en el colegio son los peritos, directores responsables de obra, corresponsables en instalaciones, peritos en desarrollo urbano, quienes yo considero que justamente en un esquema en donde hay facilidades para el desarrollo inmobiliario deberíamos ser pues, los más comprometidos y los más metidos en ser los que encabecemos el poderle garantizar a la autoridad que lo que está planeando un desarrollador tiene el fundamento y está correctamente desarrollado, ¿no? Entonces creo que esa parte sí ha faltado, Rafa, y me gustaría si nos puedes comentar eso, cómo podemos ser más partícipes los peritos y que se nos tenga a lo mejor hasta más confianza. O sea, si yo te entrego un dictamen de, oye, ya revisé este gran proyecto y veo que si hacemos este proceso de trámites y permisos que los veo viables en mi experiencia, dale su permiso y yo me comprometo y soy garante de que se desarrollen estos términos en los tiempos que organicemos, ¿no? Creo que esa parte ha faltado, sobre todo para darle certeza a los vecinos cuando vayan a SEDUBI a preguntar, oye, ¿por qué dio permiso para que empiece mañana este gran desarrollo que no tiene un solo permiso? Mira, su perito ya revisó y está comprometido a que va a seguir este proceso para obtener todos sus permisos y si no, vamos por él también, ¿no? Y vamos por el desarrollo y le echamos desarrollo, pero si un perito que es auxiliar de administración tiene ese documento que presentan, creo que nos ayuda a todos y da un poco más de transparencia hacia la población. Entonces, no sé qué pienses en ese sentido, porque digo, estamos totalmente metidos, pero solamente en acompañar y decir, estoy haciendo mis estudios, estoy haciendo esto que me pidieron, ¿no? No sé si puedes comentarnos algo sobre eso. Gracias. Voy a tratar de sintetizar las participaciones y las inquietudes para aclarar cuál es el ámbito en el que nos estamos moviendo y los principios que queremos implementar en este gobierno. Bueno,
mencionaban en el tema de los artículos 302. Para quienes están en el gremio es muy sencillo comprenderlo. Los 302 son aprovechamientos, son una parte de los ingresos de la ciudad a partir del uso que se le da a la infraestructura hidráulica en los desarrollos, y tienen un sistema de tasación que actualmente es obsoleto. ¿Por qué? Porque se cobra muy poco a unos y mucho a otros. Entonces, el hecho de estar al frente de la SEDUBI, le decía a uno de los arquitectos, uno no solo se dedica a ser urbanista, tiene que ser abogado en primera instancia, porque todos los recovecos legales son factibles de ser utilizados, y también hasta actuario para entender cómo se tasa esta tarifa de imposición de pagos, pero sobre infraestructura ya existente. Y estamos ya en una discusión que es la parte final de estas facilidades, cómo tasar los gastos en materia hidráulica que generará un nuevo desarrollo. Es toda una ciencia, se los comparto, pero lo estamos haciendo y lo estamos logrando de manera consensada, y estamos encontrando ya dos umbrales. Uno es todas las obras menores a 10,000 metros cuadrados para vivienda y menores de 5,000 metros para oficina u otros usos. Eso va a ser ya una tasación definida que se pagará, como dice el ingeniero, directamente. Yo sé cuánto tengo que pagar, lo pago, y es responsabilidad del gobierno hacer esas obras de reforzamiento, porque también ahí ese dinero, lo mencionó Tomás, entraba y quién sabe a dónde se iba. Ya será la obligación del gobierno, a través del sistema de aguas de la ciudad, hacer que esos pagos se traduzcan en mejora de la infraestructura hidráulica, especialmente, y hago mucho énfasis, en las líneas secundarias, porque también es conocimiento de todos que una buena parte del caudal que está disponible para la ciudad se va en fugas, y esas fugas radican en las líneas secundarias. Entonces puede ser que sobre la vía primaria tenemos agua, pero se nos va en las líneas secundarias. Entonces, si ustedes han dado seguimiento a los trabajos de la doctora y el doctor Carmona, coordinador general del sistema de aguas, es la instalación de gabinetes de servicios hidráulicos en cada una de las alcaldías, y el diagnóstico es, efectivamente, sí hay agua en algunas zonas, pero en otras necesitamos hacer reforzamientos grandes que tienen que salir de estos pagos de los aprovechamientos para que se radiquen ahí, y también para que seamos corresponsables con las alcaldías. Las alcaldías dicen, yo casi tengo mi república del poniente. No, somos órdenes de gobierno diferentes sobre el mismo territorio, y debemos coadyuvar para que esto suceda. Por eso la participación de la doctora con el coordinador y con el alcalde o alcaldesa correspondiente para definir cuáles son las prioridades y de dónde van a salir los recursos del pago del 302, del pago del 301, que tiene que ver con aprovechamientos de la movilidad en la ciudad, y del pago del 300 en el sentido general del entorno urbano. Esto, como dice Enrique, va a ser una tarea que tenemos que completar en el corto plazo. No podemos irnos un año más, no, estamos hablando ya al interior del gobierno. Dentro del mes de mayo tiene que salir esta definición ya clara de cómo se van a hacer las tasaciones y cómo se pagarán. La factibilidad hidráulica del sistema alternativo, comparto lo que menciona el ingeniero, lo conocemos y tenemos que generar esta agilización de estas autorizaciones, porque el resultado es detener la industria de la construcción. Ya no puede suceder. La declaratoria de cumplimiento ambiental, igual, sí aguantamos en SEDUBI, pero no nos carguen todo. Sí, sí somos burros de trabajo, pero
no podemos jalar todo. De todos modos, y eso se los comparto, la doctora Sheinbaum ya me encomendó, métete ese tema, y aparentemente es tan sencillo como asumir justo lo que dijo el ingeniero, comprométase. Y así, ojalá fuera tan sencillo, porque sí, se comprometen, lo cumplen, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Hay que tener los mecanismos para evaluar el cumplimiento. ¿Por qué? Solamente un dato, de 2000 al 22 tenemos 1,278 obras mayores que no han cumplido los pagos o realizado sus medidas de mitigación, integración o compensación, o tranquilamente se ampararon para el cumplimiento. Entonces es una tarea que se basa en la buena fe, pero luego esa buena fe escasea. Entonces queremos mantener el principio de actuación de la buena fe y conminar a todos a que actuemos en esa misma línea. El tema de está en firma ya no es un pretexto, al menos en el tema de la Comisión de Impacto Unificado, lo han testificado, así como lo platicamos, lo firmamos y nos comprometemos. Si no lo cumplimos, aquí quedó y entonces haremos uso de ese compromiso. Y la propuesta que se plasmaría en un acuerdo similar al del INVI, creo que lo tenemos que usar. O sea, yo me comprometo a plantearlo con mis compañeros en las secretarías para que se concrete, porque ya trabajamos el nivel superior, ahora tenemos que bajar a ese volumen que representa el 30%, pero que está muy disperso y está en todas las alcaldías y soporta la posibilidad de que estos grandes proyectos se lleven a cabo. No por ser menos, representa menor actividad, es mucha de la actividad económica de la ciudad radica en estas obras y estamos conscientes para que fluya. Quisiera poderles compartir datos precisos, pero hay dos casos que a mí me encomendaron que tienen que ver con obras de vivienda personal de dos personajes destacados del país que no han podido cumplir porque no tienen la DCA o porque no han podido demoler. Entonces, o sea, ya me dieron el boleto, tengo que adquirirlo y ejercerlo. Entonces, cuenten con nosotros. Y finalmente, pues la idea de los auxiliares de la administración, de directores responsables de obra, corresponsables en seguridad estructural, corresponsables en instalaciones, corresponsables en diseño urbano y arquitectura, peritos en desarrollo urbano y ahora los Robocops de protección civil, tienen que ayudarnos porque justamente la idea de su existencia es que la autoridad no puede estar autorizando y revisando. Tenemos que descansar en el trabajo de los auxiliares de la administración porque, lo repito, son auxiliares de la administración, no empleados de los desarrolladores. Eso son el enlace, pero representan a la administración y hacen un negocio legítimo. Y sí debemos confiar y descansar en esto. Y tenemos casos de una persona que tiene 6 registros, felicidades, pero cumpla. ¿Sí? Entonces, con todo gusto, confiamos y necesitamos generar esos mecanismos de confianza. Con Honorato y con Gabriela tenemos instalada la Comisión de Peritos en Desarrollo Urbano, donde pues lamentablemente hemos tenido que emitir sanciones, amonestaciones. ¿Por qué? Porque la evidencia lo muestra, no porque queramos ser malos. La evidencia muestra que hay pues omisiones, errores que se traducen en temas que hay que atender de manera muy específica y que pueden minar la confianza, podrían minar la confianza en estos auxiliares. Entonces, la invitación es, todos
somos responsables. Me da mucho gusto aquí ver jóvenes que se están durmiendo, otros no tanto, otros están atendiendo esta importante y relevante tema de la construcción en la ciudad, y quisiera cerrar diciéndoles: 3 años son muchos en trabajo, pero son pocos en la necesidad de lo que tenemos que hacer para modificar nuestra ciudad. De verdad, yo amo esta ciudad y todo mi esfuerzo profesional está cada día en beneficio de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Pues a ver, tenemos 2 opciones. Una es saber si ustedes tienen algún comentario adicional que quieran hacer, o podemos abrir el micrófono si alguien tiene un comentario. Tenemos 5 minutitos, ¿no? Sí, sí, arquitecto, ok, gracias. Yo quisiera hacer también el reconocimiento que en la CEDUBI el certificado único de zonificación y uso de suelo sale muy rápido. Afortunadamente por el sistema digital, en 7 días me parece ya teníamos el certificado o menos. Sin embargo, 5 días, sí, de verdad. Sin embargo, la SACME me lo rechazó. ¿Por qué? Quiero el de ventanilla, ese no sirve. Oye, hay un modo de que tú valides esto en internet, ustedes tienen esa validación. No les sirvió y me lo dieron por escrito. Sí, entonces, ese es, aunque una dependencia, ¿verdad? Trata de hacer las cosas bien, hay otras que no respaldan. Sí, desde luego que sí. Sí, ahora sí, disculpen, pero el tiempo se va. Efectivamente, con el tema de certificado de uso de suelo digital y presencial, estamos trabajando para empatarlo con las láminas de alineamiento y también con el catastro. Es un trabajo que no tienen idea qué complejo es. Es superponer 3 planos, pero que cuadren. Estamos así desarrollando un algoritmo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para que se puedan hacer amigos esas 3 cartografías y esas bases de datos. Lo vamos a concretar. A mí me dijeron: ¿estás haciendo eso? Que Dios te bendiga. Pues lo vamos a hacer. Así me comprometo a que lo vamos a hacer. Nos faltan, no sé de dónde lo vamos a sacar, el pago de ese contrato, que de algún lado saldrá, pero lo vamos a lograr. Y va a ser un certificado digital que tenga el alineamiento y número oficial, el uso de suelo y que esté igual que en el catastro. Que Dios me bendiga, pero lo voy a hacer. Se los agradecería cuando diga, Dios necesito, sí, que Dios te bendiga. Perdóname, sí, te lo paso. Hay una problemática en CEDUBI que se ha venido arrastrando durante mucho tiempo. Y me refiero básicamente a lo que es el certificado único de zonificación de uso del suelo. Muchas veces cuando se fusiona, se relotifica o se subdivide un predio, debe de quedar registrado en el, ahora valga la redundancia, en el registro de los planes y programas. Esto trae como consecuencia que tarden 1 año y medio, que ahorita me acaban de entregar, un certificado, ¿sí?, que tiene 1 año y medio porque no se registró la fusión de 2 predios. Y esto retrasa mucho. Para un simple visto bueno de seguridad de operación me tuve que esperar 1 año y medio. Y además con las sanciones que esto pudiera traer arrastrando. Gracias. La verdad es que ya no nos queda mucho tiempo porque va a empezar la otra sesión, pero ¿quieres hacer un comentario? Sí, a ver, rápido. No.
Maestro Rafael, me uno a la solicitud del ingeniero de que podamos tener los pequeños y medianos desarrolladores, constructores de esta ciudad, la posibilidad de acceder a la ventanilla de la SEDUBI. Se lo digo de la manera más respetuosa, que puedan los que hacen 15, 20, 30 viviendas, que no son los grandes desarrolladores, que también tienen su lugar y que son respetables, que puedan acceder a tener información de la SEDUBI, y la solicitud que cumplamos con los requisitos, no queremos no cumplir, lo que necesitamos es tiempo, y más después de la pandemia. Porque hoy se lo digo, en las alcaldías, y me gustaría que hubiera eco en esas autoridades, nos dicen, pues tienes que cumplir ya mañana con los documentos. Espérame, es que venimos de la pandemia. Hoy ustedes nos dieron la encomienda de activar empleos, y créanme que en la industria de la construcción es la primera oportunidad de los que vienen de provincia del interior para que tenga un empleo una persona. Imagínense una obra cerrada que nos digan de este programa y que digan ya no tienes posibilidad de trabajo, entonces denos oportunidad, no queremos dejar de cumplir, sino que durante la obra cumplamos, no nos den el aviso de ocupación y determinación, que puede ser un candado, si no cumplimos con todo, pero denos esa oportunidad que durante la obra podamos ofrecer estos empleos, activar la economía, que es lo que queremos, no queremos hacer nada mal, lo que queremos es hacerlo bien, pero que nos den tiempo para cumplir. Esa sería nuestra solicitud desde este gremio. Gracias. Perdón, aprovechando que pues tenemos un buen conducto para que se lo hagan saber a las autoridades, el registro público de la propiedad es un problema para nosotros. Cuando se compra un predio, generalmente te piden la personalidad jurídica, y hay algunas dependencias que te exigen la escritura con su registro público de la propiedad. ¿Cuánto tarda esto? En un caso reciente nos tardó 1 año, 2 meses. Claro, se atravesó la pandemia. Y otro problema, la tesorería. La tesorería para dar las boletas individualizadas de los condominios se tarda meses. Si usted quiere sacar su boleta, ya en este periodo, 5,000 pesos por cada boleta. Sí. Enrique, ¿tú quieres hacer algún comentario? No, mira, creo que nada más rápidamente, hay muchas cosas que se dijeron hoy que se tienen que mejorar, pero reitero, creo que estamos dando un primer paso de manera conjunta con el gobierno, creo que es muy importante, y me alegró mucho escuchar lo de los artículos 300, que tendremos una solución. Yo suponía en el próximo año y medio, pero en los próximos meses, porque como bien dijo Rafa, los meses en esta administración se vuelven tiempo adicional, y sé que están trabajando tiempo adicional. Perfecto. Ya no tenemos tiempo para más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pónganla en el chat, en el Zoom, y lo que ofrecemos es hacer una síntesis y pasárselas al secretario para que nos haga favor después de darnos respuesta y compartírselas a todos si tienen alguna otra duda, ¿no? Para no alargarnos más. Y pues no me queda nada más que agradecerles a todos. Rafa, muchísimas gracias por tu participación y por tu explicación. Me queda claro que te acabas de armar otra fila allá afuera de SEDUBI para los que quieran hablar del tema ambiental, así es que suerte con eso. Y pues, muchas gracias, arquitecto Isaías. Enrique, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. La entrega de las diplomas de la participación. Si me permiten, primero al maestro Enrique Telles Kunzer. Muchas gracias, Enrique, como siempre, además del acompañamiento, muchas gracias. También al arquitecto Isaías Espinosa López, muchísimas gracias, arquitecto. Gracias por acompañarnos. El maestro Tomás Orozco Ramírez, muchísimas gracias. Gracias, Tomás. A Rafael ya le habíamos dado su diploma, pero bueno, muchas gracias. Invitamos también a gente de la Secretaría de Medio Ambiente que no pudieron acompañarnos, no se trataba de generar la ventanilla de quejas ni la ventanilla única,
Pero bueno, que de alguna manera está bien y qué bueno que de alguna manera también se pudieron tratar estos temas. Y muchas gracias por la atención, Rafael. Muchísimas gracias.